Muy bien, hermanos. Muy bien. Muy bien. Vamos a reacomodarnos. Si usted gusta, hay lugar más adelante. Vamos a acercarnos, los adultos que todavía están de pie, a hallar su lugar. Los jóvenes pueden bajar a su clase. Y si usted tiene una Biblia, por favor, ábrala en el libro de Lucas, capítulo 16, si es tan amable. Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Todavía los jóvenes están saliendo. Lucas capítulo 16, hermanos. Y si usted tiene ya una Biblia, alístela, Lucas 16. Y solo falta en este momento preparar nuestro corazón. Así que vamos a orar, que Dios bendiga su palabra, que podamos tener un buen tiempo al abrir la palabra de Dios. Señor, en esta hora queremos poner en tus manos la predicación de tu palabra. Yo como predicador quisiera solamente ser instrumentos con tu poder, que tú nos hables con tu palabra y con el poder de tu Espíritu Santo para enseñarnos lo que tienes para nuestra vida. Te ruego, Señor, que podamos tener un buen tiempo de escuchar tu palabra. Habla a nuestra vida, que podamos entender tu palabra, pero también entender lo que tú tienes para nosotros. Y así como tú abriste el corazón de Lidia para escuchar y entender lo que Pablo estaba hablando sobre tu palabra, así, Señor, abre nuestros corazones. Te ruego que podamos estar contentos reconociendo que eres un Dios fuerte, poderoso y resucitado, y ayúdanos a pensar en lo que dice este texto de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mucha gente allá afuera, hermanos, tiene dudas acerca del cielo, dudas acerca del infierno. Y mucha gente ha llegado a decir y pensar muchas cosas acerca de estos dos lugares. Gente me ha cuestionado a mí y me ha dicho: ¿cómo sabes que existe el cielo? ¿Cómo sabes que existe el infierno? En realidad no podemos nosotros demostrar su existencia. Existe, pero no podemos demostrarlo. Le voy a poner un ejemplo. Si usted me preguntara si existe un lugar llamado Vanuatu, yo le podría preguntar a usted: ¿existe Vanuatu? El 99% de las personas van a decir: sepa, quién sabe. ¿Y qué tal si yo le diría: bueno, Vanuatu sí existe? Es una isla al noreste de Australia. Usted diría: no, a ver, demuéstramelo. Yo usaría un mapa para mostrarle que existe Vanuatu. Pero de todos modos usted podría decir: no, pero se me hace que tú agarraste un mapa y ahí le dibujaste un puntito, ¿verdad? Y entonces tú estás inventando que existe una isla llamada Vanuatu. Yo le diría: bueno, ok, si tú quieres que te demuestre si existe Vanuatu, nada más necesitarías como unos 60,000 pesos para viajar en avión y llevarte yo. Pero como es para una persona 60,000, unos 120,000 pesos para que usted pueda comprobar que existe Vanuatu y pisar la tierra de Vanuatu. Yo conozco gente que ha ido a Vanuatu. Conozco un misionero, Jeremy Pinero, allá en Vanuatu. Lo conozco en persona. Tengo hasta su información, su tarjeta. Puedo hablarle, aunque quién sabe si me conteste, ¿verdad? Pero conozco a gente que ha ido ahí. Se está traduciendo la Biblia para
para los habitantes de Vanuatu. Sin embargo, a pesar de todo lo que le acabo de decir, usted va a tener que confiar en algo para saber si existe Vanuatu o no. Porque usted seguramente no tiene los 120,000 pesos para viajar a Vanuatu. Entonces va a tener que confiar o en mí, o va a tener que confiar en el mapa que existe Vanuatu. Porque usted no tiene los medios para poder comprobarlo por usted mismo. ¿Está conmigo? Es lo mismo que ocurre con el cielo y con el infierno. El cielo y el infierno existen. Pueda usted o no pueda ir. Pueda comprobarlo o no pueda comprobarlo. Hay pruebas y hay maneras de comprobarlo. Por ejemplo, el infierno. Cristo dijo que existe el infierno. Sin embargo, usted no puede ir a menos que se muera. Y puede echarle un vistazo, ¿verdad? Pero no creo que usted quiera darle un vistazo. Porque ya entrando al infierno, no puede usted salir de allí. El cielo también existe, porque Cristo nos habló de él. Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si no existiera el cielo, Cristo lo hubiera dicho. ¿Ve? Pero Cristo habló del cielo y del infierno. Usted no puede accesar. Yo no sé exactamente dónde está el cielo, aunque pretendo imaginar un poco. Algunos astrónomos han dicho que con los telescopios más potentes han visto que lo más lejos que han podido ver del universo, han visto una capa de hielo gruesa, que es como un espejo, ¿verdad? Entonces no sabemos. Yo creo que el cielo, el tercer cielo, la casa de Dios, está después del primer cielo y después del segundo cielo. Es lo que yo creo. Pues sí, si es tercer cielo es que está primero el primero y el segundo, ¿no? Acá que soy bien inteligente. El primer cielo es nuestra atmósfera. El segundo cielo es el universo. Y el tercer cielo es lo que sigue del universo. El hombre piensa que el universo es infinito simplemente porque no tiene la capacidad de ver sus límites. Pero hermanos, nosotros no tenemos la capacidad nosotros de comprobar que hay un cielo y un infierno. Pero si usted ve el mapa, en el mapa se encuentra el cielo y el infierno. ¿Usted nunca ha ido? No, algún día voy a ir. Voy a ir al cielo porque Cristo me salvó. Pero hermanos, la Biblia muestra, si usted quiere saber, la Biblia muestra evidencias y características del cielo y del infierno. Y el cielo y el infierno son precisamente dos tremendas verdades que nos mueven a tomar decisiones. Si usted cree en un cielo y en un infierno, lo que sigue es pensar a dónde va a ir usted. Y mucha gente tiene confusión. Ayer mismo hablé con una persona al tocar puertas y esa persona me decía que no estaba segura que existía un cielo y un infierno. Y no estaba seguro qué iba a pasar. Y yo le pregunté, ¿y qué va a pasar con usted cuando muera? Y él me dijo, muy espiritual, Génesis dice que polvo eres y al polvo regresarás. Dije, qué bueno que usted conoce la Biblia. Pero también la Biblia dice que nuestra alma va o al cielo o al infierno. ¿A dónde va a ir su alma? Y yo lo hacía pensar, porque lo único que podía llegar a pensar él es su cuerpo. Sí, tu cuerpo se va a ir al mismo lugar que todos, o a la urna, o se va a ir al panteón, o no sé qué van a hacer con tu cuerpo, o no sé qué es lo que tú quieres hacer con el cuerpo. A lo mejor como te gusta la playa, quieres que te lleven tus cenizas ahí a Cozumel, ¿verdad? A contaminar a los peces, ¿verdad? Pero hermanos, sea cual sea lo que usted quiere hacer después, sepa que su alma tiene un lugar eterno o en el cielo o en el infierno. Ahora vamos a ver una de las comprobaciones por las cuales creemos que existe un infierno. Se encuentra en Lucas. En Lucas se encuentra el relato que Jesucristo dio acerca del rico y Lázaro. El rico fue al seno de Abraham y Lázaro
Lázaro fue al seno de Abraham y el rico fue al Hades, o algunos le traducen como el infierno, la morada de los muertos sin Cristo. Ahora, vamos a hablar un poquito de esta historia, pero al mismo tiempo de leer esta historia que está en Lucas 16, 19 en adelante, quiero que usted observe algo que es el meollo de lo que quiero decirle en esta tarde. El rico, estando en el infierno, le nacieron las ganas de ganar almas. Uno de los mejores ganadores de almas en toda la Biblia es este hombre rico en el infierno. Desafortunadamente era demasiado tarde para él, pero él tenía el deseo de ganar almas. Ahora tal vez usted me dice, la verdad yo no tengo deseos en mi corazón de ganar almas. Es posible, yo no siempre he tenido deseos de ganar almas. Pero un hombre como él, le nació el deseo de ganar almas, porque estaba ya en el infierno. A propósito, hermanos, ese hombre sigue en el infierno. Hoy 9 de abril del 2023. Sigue en el infierno. Así que quisiera, hermanos, que leamos las palabras del Señor Jesucristo acerca de este relato. Versículo 19. ¿Ya lo tienen, hermanos? Lucas 16, 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura, que era una tela muy fina y muy cara, porque el teñido era muy costoso. Entonces, no cualquiera podía comprar una prenda de púrpura. Y él se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o infierno, o lugar de sepultura, o el lugar donde no se puede ver, esa es traducción literal del Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Interesantemente, Lázaro no vio a este hombre, pero el rico sí vio a Lázaro. 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, se escribe con S, la palabra cima, ¿okay? Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. La palabra cima con S es un valle, ¿okay? Un cañón, un hueco. La palabra cima con S es el pico de una montaña, ¿verdad? Con C es así y con S es así. ¿Sí está conmigo? No es una falta de ortografía, solamente es ignorancia nuestra, ¿verdad? Que a veces yo nunca he escuchado a nadie que use la palabra cima con S. Cuando uno usa en español la palabra cima, inmediatamente piensa en lo alto, pero con S es un hundimiento muy profundo. Entonces había una cima entre ellos. ¿Sí? ¿Sí se está imaginando bien? No se imagine un monte, imagínese un grande cañón, una cima entre ellos. De manera, continuó leyendo, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Usted notó que este hombre, estando en el infierno, sufría por el tormento de la llama. Y este hombre, estando en tormento, ruega 2 cosas a Abraham, ¿no? Le ruega: envía a Lázaro conmigo a ayudarme, a que moje nada más la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero como Abraham le niega esto, le pide una segunda cosa: Señor, envíalo entonces a la casa de mi padre y háblales y que él les diga para que no vengan a este lugar de tormento. Y le nace el deseo de que se comparta de la salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, fue demasiado tarde que él se preocupara por su estado eterno, y fue demasiado tarde para que envíen a alguien a hablarle allá a sus hermanos. Hermano, a propósito, tenga mucho cuidado, porque si usted no cuida su vida espiritual, va a llegar el momento en que va a desear haber hecho algo y no lo hizo. A veces es demasiado tarde preocuparte por que otros conozcan de Cristo. A veces es demasiado tarde que usted, que está aquí en esta mañana, se empiece a preguntar a dónde va a ir, o al cielo o al infierno. Mientras esté en esta vida, usted tiene esperanza y puede prepararse y alistar su vida y su alma para que Cristo le salve y pueda ir al cielo un día. Pero me temo que mucha gente se empieza a preocupar a dónde va a ir demasiado tarde. Pero yo veo a este hombre, este rico, para mí es uno de los más grandes ganadores de almas. Que si este hombre hubiera podido regresar a la tierra por 24 horas, hubiera hecho locuras para que todo el mundo escuchara de la realidad del infierno, para que todo el mundo escuchara de la salvación en Cristo, y que él mismo, ya habiendo experimentado el infierno, él hubiera dicho: ¿cómo yo puedo salvarme? Porque nada más tengo 24 horas. ¿Qué puedo hacer para no regresar a ese lugar nefasto de terrible tormento? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué pueden hacer mis hermanos para no ir a ese lugar? Y yo veo en este ejemplo de persona un gran ganador de almas. ¿Cómo me gustaría yo ser más como este hombre rico? ¿Cómo me gustaría que cada persona de nuestra iglesia fuera más como este hombre rico? Pero francamente, hermanos, aún siendo cristianos, la verdad muchas veces no nos importa el estado eterno de las personas. Honestamente, es posible que a usted no le importen los demás. No le importe ganar almas. Diga: no, ¿para qué voy a ganar almas? No, el pastor dijo llevar tratados. Ay, nada más me van a hacer burla. Qué molestia, el pastor nos está presionando, que quiere que vayamos a Los Naranjos, que quiere que vayamos al Metro Zapata, que quiere que salgamos los sábados a ganar almas, que quiere que traigamos invitados. Ahora usted quiere que pague una mesa y una silla, y quiere que pague, ¿qué, pastor? ¿Que por familia cuánto? Mejor me la compro para mi casa. Y a veces así somos, porque no hemos logrado ver con los ojos de Dios la realidad de la vida. Yo veo un gran ganador de almas en este hombre rico, y yo veo 3 características de este hombre que nos van a ayudar a nosotros a ser buenos ganadores de almas, hermanos. La primera característica que veo es que un gran ganador de almas ha decidido creer y cree con convicción la realidad del lago de fuego. Un gran ganador de almas cree
en el lago de fuego, cree en el infierno. Y hermanos, quiero que usted note la narración del Señor Jesucristo. Porque quizás algunos de ustedes al empezar a leerlo ya se equivocaron a la hora de considerar esta lectura. Esta lectura inicia pareciéndose a una parábola del Señor Jesucristo. Ahora, déjeme explicarle. Una parábola es una historia imaginaria. Y siempre Cristo empezaba contando muchas parábolas y siempre empezaba de la misma manera. Por ejemplo, Lucas 16:1. Vaya rápido ahí. No tiene que ir muy lejos, está ahí arriba. Pero fíjese cómo empieza Jesucristo esta historia. 16:1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Y si usted escucha esta porción, empieza diciendo: había un hombre rico, y luego también había un mayordomo, ¿verdad? Pero esta es la manera en que Cristo empieza una parábola. Sin embargo, hermanos, las parábolas, recuerde que no son hechos verídicos, no son hechos reales, es una historia creada por Cristo para explicar una verdad espiritual, ¿okay? Sin embargo, hermanos, quiero que usted note que en la historia de Rico y Lázaro, aunque empieza de la misma manera en el versículo 19, había un hombre rico, hermano, hay algo que nunca aparece en las parábolas, y son los nombres personales. En ninguna parábola que Cristo dijo, nunca hay nombres personales. ¿Cómo se llamaba el hombre rico? No sabemos. ¿Cómo se llamaba el mayordomo? No sabemos. ¿Cómo se llamaba el sembrador? No sabemos. ¿Cómo se llamaba el padre que le dio herencia al hijo menor? No sabemos. ¿Cómo se llamaba el hijo mayor y el hijo menor? No sabemos. Siempre son historias, porque no son historias verídicas. Son parábolas que ilustran una verdad espiritual. Pero en el caso de Lucas 16:19, aunque al hombre rico no se le muestra su identidad personal, se habla de Lázaro, una persona. Posiblemente muchas personas que escucharon a Cristo sabían quién era Lázaro, porque era un mendigo. Era un hombre que estaba a las puertas pidiendo limosna. Y hermanos, Jesús jamás usó nombres propios en parábolas. Por eso esto que acabo de leer de Lucas 16:19 en adelante no es una parábola. Ahora usted me pregunta: entonces ¿por qué no mencionó el nombre del rico? No lo sé, hermanos. Precisamente porque quizás todo el mundo lo conocía. Y decir que esa persona estaba en el infierno podría ser algo muy fuerte. Y Cristo decidió solo nombrar el nombre del mendigo llamado Lázaro, no del rico, no sé por qué. Pero este relato mencionado por Cristo habla del infierno y habla de que es una realidad. Y no es una parábola, no es una historia fantasiosa, y se debe de leer literalmente. Y hermanos, lo que Cristo está diciendo es que es una realidad en lugar de tormento. ¿Está conmigo? Además hay otra cosa más, hermanos. Se dan características específicas. Y quiero decirle algo: si usted cree en el cielo, más vale que usted crea en el infierno también. Porque Cristo habló más del infierno que del cielo. ¿Sabía usted? Entonces más vale que usted, si cree en el cielo, más vale que cree en el infierno, porque Cristo habló más del infierno que del cielo. Ahora, hermanos, algo que usted debe entender es que el infierno no es un lugar bonito, es un lugar post-muerte. Después de la muerte. En el versículo 22 dice que ambos murieron. En el versículo 22 dice interesantemente que este hombre muere, y hablando del rico, es sepultado. Pero el mendigo muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es interesante porque la Biblia no dice que el mendigo realmente fue sepultado. El rico fue sepultado, pero el mendigo no lo fue. Nada más dice que murió y fue llevado por los ángeles. Es posible que ni siquiera lo hayan sepultado a Lázaro, porque no menciona la Biblia que fue sepultado.
El rico sí, porque tenía hasta su lugarcito, tal vez ahí en el cementerio central de Jerusalén, no sé cómo se llamara, ¿verdad? Pero tenía ahí su lapidita en oro, en chapa de oro, no sé. Pero él ya tenía dónde enterrarse, pero este hombre no tenía ni dónde caer muerto, el mendigo. Y dice la Biblia, hermanos, que hay un lugar de tormento para aquellos que no conocen del Señor Jesucristo. Ahora, en nuestro texto no enfatiza qué hizo de su vida el hombre rico y qué hizo el mendigo. Solamente enfatiza los lujos, ¿no es así? Yo me imagino a este hombre rico de una manera muy especial. Yo me lo imagino hablando modernamente, vistiendo de lo mejor que había, ¿verdad? Con los mejores trajes. Hay trajes que cuestan 100,000 pesos, que tienen hilo de oro y pueden bordar su nombre, como aquí que... no sé, hermanos. Este no tiene nada bordado más que... Este es de la paca de no sé dónde, hermano. Pero, hermanos, existe... Yo aquí en Valle Chalco hay un hermano que trabaja en una sastrería en Coyoacán. Y él me cuenta que hay trajes de 100,000 pesos. Y se usa hilo de oro, literalmente. Yo me imagino a este hombre vestido con esplendidez. Vestido con un Rolex tal vez, con un reloj muy fino, llegando en su camionetón Hummer o tal vez Mercedes, ¿no? Y dice la Biblia, comiendo con esplendidez, haciendo banquete con esplendidez. Y dice la Biblia que él hacía banquete diario. Ahora, no sé usted, yo creo que usted ha hecho de vez en cuando un banquete, ¿verdad? Pero no se lo puede hacer diario. Yo estaba pensando en este hombre, yo me lo imaginaba cómo este hombre podía ir a Polanco y se podía meter a uno de los mejores restaurantes en la Ciudad de México, que es el restaurante Pujol. Este restaurante es de los mejores en toda la Ciudad de México. Para que usted pueda ir, necesita una cita que va a tardar de 1 a 3 meses para ir. Así que vaya llamando. Y vaya ahorrando, porque ir ahí cuesta de 2,000 a 3,000 pesos. Por comida, sin contar propinas, sin contar bebidas, sin contar todo lo demás, nada más el platillo. Okay. Yo me imagino a este hombre yendo regularmente al Pujol, regularmente yendo a Polanco, que es donde están la mayoría de los mejores restaurantes. Yo leí acerca de los 10 restaurantes más famosos y más elegantes. Me acuerdo, había uno llamado Winston Churchill's, costaba 4,500 la noche, comer ahí pues. Yo me imagino a este hombre con gran esplendidez. Pero hermanos, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, Él cuenta que era un hombre que se dedicaba a vivir su vida presente ya, sin ponerse a pensar qué iba a pasar con su alma un día. No viva así usted. Qué bueno que tiene un celular, qué bueno que tiene un coche, qué bueno que tiene cosas, pero usted tiene que pensar qué va a pasar con mi alma un día. Si usted realmente va a ir al cielo o no. Porque solamente hay de dos sopas, o el cielo o el infierno. Si usted se da cuenta, el Señor Jesucristo habla del seno de Abraham y luego habla del Hades. Hasta ahí, no habla de un purgatorio. Purgatorio es el baño cuando usted comió de más y tiene que llegar a purgarse por allá. La Biblia no menciona jamás el purgatorio, porque no existe. Es un lugar creado por uno de los papas cuando él mencionó que había un lugar. Realmente viene de San Agustín. ¿Okay? Agustín creó esta idea del purgatorio sin basarse realmente en la Biblia. ¿Okay? Pero quiero que usted piense en esto. Era un lugar, después de la muerte, un lugar de tormento. A mí me impacta, hermanos, cómo este hombre estaba asándose. Estar aquí, hermanos, no es caluroso. No sé usted si puede imaginar el peor calor de su vida. Pero este hombre estaba en una llama, ardiendo. Le ardía el cuerpo. Me acuerdo una vez fui a Villahermosa y yo no podía respirar, hermanos. Yo antes tenía asma. El peor calor que yo he experimentado, y he ido a muchos lugares, y también fuera de México, pero el peor calor que he experimentado en mi vida es el calor húmedo de Villahermosa. Yo no podía estar fuera, tenía que estar dentro del coche en el aire acondicionado, no podía respirar bien. Se me complicaba mi asma por la humedad y el calor.
No sé cuál es el peor calor que usted ha sentido, hermanos. Pero este hombre que había vivido comodidades y con aire acondicionado en su coche y en su casa todo el tiempo, este hombre estaba experimentando tormento de tal manera que rogaba, dame un poquito de... Y mire, ni siquiera pedía una botella de agua, pedía una gota de agua, hermano. Estaba sufriendo un lugar de llama y dolor, un lugar permanente, un lugar de castigo y de retribución. Hermanos, la Biblia habla que hay llama de fuego para aquellos que son pecadores, llama de fuego para aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador. Y hermanos, cuando una persona entiende esto y lo cree como una realidad, va a empezar a preocuparse primero por su propia alma y luego se va a preocupar por los suyos y por otras personas. Por eso mi pregunta es muy sencilla, pero esta pregunta no le voy a pedir que me responda, le voy a pedir que lo analice. ¿Usted cree que el infierno es un lugar real? Porque si usted no lo cree, ahora entiendo por qué se enojan almas. Si usted no lo cree, ahora entiendo por qué no le preocupan las cosas espirituales. Si usted no cree que existe un infierno, entiendo por qué no le preocupan las cosas venideras. Pero si usted de verdad cree en el infierno, va a ser una verdad muy difícil de tragar. Imagínese que a mí me dieran una noticia. Usted tiene cáncer. ¿Usted cree que yo, si no lo creo, voy a cambiar algo? Si yo no lo creo, doctor está loco. Pero cuando una persona recibe una noticia fuerte como esa, su manera de pensar cambia, su manera de sentir cambia, su manera de ver las cosas cambia, su manera de tratar a otros cambia. Yo estaba orando por hermana Cintia y su familia, pero esta noticia ha cambiado su familia. Yo ayer el viernes le preguntaba a su hijo, a varios les he preguntado de su familia cómo recibieron la noticia, y Ángel me contaba cómo él recibió esta noticia y cómo han cambiado algunas cosas en la casa, porque ellos creen lo que les dijo el doctor. Pero hermanos, yo me temo en mi corazón que usted muchas veces dice que cree las cosas de la Biblia y no es cierto. No es cierto. Dígame lo que quiera, pero muchas de ustedes no creen las cosas de la Biblia. Porque si usted creyera que existe un infierno, su vida no va a ser igual. Hermanos, ¿sabe por qué esta iglesia sale a ganar almas? Porque yo creo que hay un infierno. ¿Sabe por qué me preocupa la gente? Porque yo creo que hay un infierno. Con todo mi corazón, lamentablemente creo que la Biblia es verdad. Y creo que hay un infierno. Y creo que Jesucristo habló del infierno. Y creo que el lago de fuego existe porque lo dice el libro de Apocalipsis. Creo una llama de fuego porque de esa habla Pablo en 2 de Tesalonicenses. Creo que la Biblia es clara en la existencia del infierno. Pero si usted no lo cree, ahora entiendo por qué no le importa ganar almas. Mire, cuando una persona no cree que existe el infierno, no tiene preocupación. Y ha habido muchos cristianos que solitos se autoengañan y se dicen, bueno, ahí medio dice la Biblia que como que hay una flama y un infierno, pero no le hagas caso. No, se me hace que no es cierto. Se me hace que es una exageración. Se me hace que es un sufrimiento espiritual, como lo dicen algunas personas teólogas. Es un sufrimiento espiritual, no es una llama de verdad. O algunos que se creen más inteligentes. No, es que la palabra infierno viene de la palabra griega gehenna, y que entonces se refiere a un basurero a las afueras, al sur de la ciudad de Jerusalén. Y con eso calma su conciencia. Con eso intentan decir, no, es que Hades es la palabra, yo sé que es la palabra griega, Hades. Yo leí todo el pasaje que leímos en griego ayer en la noche. ¿Okay? No me venga con cosas. El infierno es un lugar real.
Lo creo. Lo puede usted comprobar. Mi hermano, lo que yo quiero que usted entienda es que un gran ganador de almas de verdad cree que existe un infierno. Por eso yo creo en un infierno y por eso yo trato de vivir mi vida para el Evangelio. Por eso yo trato de hacer un esfuerzo para que otros escuchen del Señor. Y por eso trato de motivarle a usted para que usted le hable a los que yo no le puedo hablar, hermano. Porque hay un infierno, lo crea o no. Y hermano, no quiero que usted piense que soy exagerado, pero realmente quiero que imagine que un día, si se pudiera, gente que va a ir al infierno le va a culpar, le va a cuestionar y le va a decir: ¿por qué no me hablaste? Si de verdad decías que creías, ¿por qué no me dijiste nada? Yo estoy aquí en el infierno y estoy en el cielo y a ti no te importó conocerme, no te importó darme un tratado, no te importó decirme qué falta de corazón tienes, qué falta de valentía, qué falta de amor, de compasión tienes. Mira dónde estoy por tu culpa. Yo creo que mucha gente tendría ganas de decir eso en el infierno, porque los cristianos no creemos que existe un infierno. He leído mucho acerca del infierno. En la Biblia hay muchos libros de teología. Y entiendo muchas posiciones que hay en la Biblia. ¿Sabe cuál es la posición más difícil de creer? La literal. Pero usted cree lo que la Biblia dice. No le conviene creer lo que dice la Biblia. Desafortunadamente yo creo en la Biblia. Creer en la Biblia. Yo te decía, si tú crees en el cielo, qué bueno, pero si tú crees en el cielo, más vale que creas en el infierno. Pues no puedes escoger dos bufetes. Si usted cree en el cielo, usted debe creer en el infierno, porque Cristo habló más del infierno que del cielo. ¿Okay? Y usted debe de considerar qué va a hacer con esa verdad de que existe el infierno. Cuando vino la pandemia del COVID, yo escuché a varias personas que dijeron: no, eso no existe, eso es una conspiración. ¿Usted escuchó a alguna persona que dijo: no, eso no existe? Lo raro es que se murieron muchas personas por algo que no existe. Lo más cómodo es pensar que no existe en el infierno. Pero entonces Jesús es un mentiroso si usted no cree que existe. Y la última vez que chequé, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, hermanos, yo salgo a ganar almas, aunque a veces no quiero, porque creo que existe un infierno. Si tú quieres ser un gran ganador de almas, simplemente empieza aceptando y creyendo en la realidad del lago de fuego. Ahora el lago de fuego te va a provocar que tengas compasión. Quizás una de las más grandes ganadores de almas fue este rico que estaba muy preocupado por las almas de sus 5 hermanos. Vean, hermanos, en el capítulo 16, vean lo que dice más adelante en el versículo 27, dice: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Y luego dice: a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este hombre tuvo compasión en su corazón, porque creía en el infierno, porque estaba experimentando el infierno. Hermanos, ¿qué pasaría si usted por un momento pudiera experimentar el infierno? Hubo un gran hombre de Dios llamado William Booth. Él declaró esto: él deseaba que sus obreros cristianos observaran los terrores del infierno durante unos minutos para motivarlos apropiadamente a predicar la salvación a un mundo de pecadores. ¿Me escuchó?
Otro gran ganador de almas y misionero, C.T. Studd, él dijo esto: algunos prefieren vivir al lado del sonar de la campana de la iglesia. Yo preferiría vivir trabajando en una tienda de rescate de almas a 1 metro del infierno. ¿Cómo me gustaría, hermanos, que usted por un momento pudiera darse cuenta y que pudiera estar unos minutos en el infierno para que usted se diera cuenta que es real? Y eso haría de nosotros el mejor ganador de almas que existe. Este hombre, como lo estaba experimentando, y luego lo pensó en sus 5 hermanos. Hermanos, yo quiero que usted piense en esta frase del versículo número 28. Yo la subrayé, hermanos. Este hombre dijo que le enviara a alguien, ¿verdad?, a la casa de su padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Luego dice, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hermanos, ¿por qué hacemos todo lo que hacemos en nuestra iglesia? A fin de que ellos no vayan a ese lugar de tormentos. ¿Por qué tenemos tratados? ¿Por qué salimos a ganar almas? A fin de que ellos no vayan a ese lugar de tormentos. ¿Por qué damos a misiones? Para que gente, misioneros allá en otros países prediquen, a fin de que otros no vayan a ese lugar de tormento. Si el juicio se hiciera pronto, ¿quiénes que conoces irían al infierno? Eso es muy difícil de pensar, hermanos, porque duele. ¿Quién de tu familia? ¿Quién de tus amigos? ¿Quién que tienes cerca? Tú sabes que no conoce a Cristo como su Salvador personal. Esa persona está perdida si tú no le ganas para Cristo. Por eso tenemos que pensar qué vamos a hacer con nuestra vida. Un gran ganador de almas tiene carga por su familia. Este hombre pensó luego, estaba en dolor, pero pensó en sus 5 hermanos. Y si tú crees de verdad en el infierno, mi pregunta es si tú estás seguro que vas a librarte del infierno, de la ira venidera, de la llama en fuego. Y si tú estás seguro, es porque has recibido a Cristo como tu Salvador personal, ¿no es así? Pero hermano, si tú has recibido a Cristo, mi pregunta es, ¿qué vas a hacer para que tu familia, tus amigos, puedan conocer de Cristo? Hermanos, yo he batallado por muchos años. Yo creo que unos 25 años he batallado con una situación y es la salvación de mi papá. Mi papá Alfonso no conoce de Cristo. Yo confié en Cristo como mi Salvador cuando tenía 10 años. Pero hasta los 17 me consagré al Señor, me entregué a Él y empecé a hacer las cosas a su manera. Y a los 17 años me empezó a preocupar mi papá. Hoy tengo 40 años. Y me sigue pesando en mi corazón que Él no conoce de Cristo. Y le he intentado compartir. Discutí muchas veces con Él. Nos gritamos muchas veces. Yo era un nuevo creyente y yo no sabía cómo presentar el evangelio, pero lo que yo creía se lo decía. Y luego aprendí que uno podía orar por su familia. Así que empecé a orar y orar y no vino respuesta. Así que me desanimé y dejé de orar por él. Dios trató en mi vida. Dios me llamó al ministerio. Me fui al colegio bíblico y en el colegio bíblico Dios me volvió a cargar mi corazón porque yo ya no vivía en México. Y por 4 años, pues yo literalmente a veces podía llamarles, pero era muy difícil. No existía todavía las FaceTime, no existían las llamadas, ¿cómo se llaman? De videollamadas, todo esto. No existían esas cosas. Nada más podía comprar una tarjetita de $5 y me tardaba como 1 hora y ya. Así eran antes las cosas, ¿verdad? Y en un momento me mandaron un mensaje, un correo electrónico y me dijeron: tu tío Carlos murió.
Y me dio mucho miedo porque yo no sabía si mi tío Carlos había recibido a Cristo. Y eso me sacudió mi corazón y yo dije, Señor, yo estoy estudiando para predicar tu evangelio a personas que no te conocen. Yo estoy saliendo a tocar puertas todos los sábados a hablarle a la gente de Cristo y mi papá no te conoce. ¿Qué pasa si mi papá se muere? Yo ni siquiera vivo allá. Y empecé a orar todos los días, Señor, Señor, te pido por la salvación de mi papá, haz algo por mi papá, haz algo por él, Señor. Y empecé a orar y a orar y a orar, Señor, haz algo por él, te pido que él pueda escuchar, que él sepa, haz algo en su vida, que él se dé cuenta que necesita de Cristo. Y empecé a orar, Señor, que él pueda ser salvo. Y después de unos meses de que yo empecé a orar, un domingo por la tarde, terminamos los servicios. Mi pastor Esteban, amigo mío, me dijo, oye, me llamaron por teléfono. A tu papá le acaba de dar un infarto. Me acuerdo ese día, me doblé de rodillas ahí en el auditorio y yo oraba y decía, Señor, ¿qué va a pasar con mi papá? Tienes que obrar en su corazón. ¿Qué va a pasar, Señor? Y oraba por su estado, no sabía nada más. No tenía ni un peso para regresar a México y estaba sufriendo, Señor, Yo estaba seguro que Dios había permitido que a mi papá le pasara eso como resultado de mi oración. Y yo oraba, Señor, yo te pedía que hicieras algo, pero no te pedí eso. Señor, obra en él. Mi hermano le rogaba con llanto, mi papá, recibe a Cristo. Mi papá estaba en el hospital y oraba y oraba y yo no estaba tranquilo. Y hasta que después de unas semanas pude venir, mi papá estaba en casa, pues delicado todavía de salud, y yo oraba y yo decía, Señor, que él pueda ser salvo. Hablé con un misionero amigo mío, Pastor Lukban, él es filipino, vive aquí en México, y de toda la gente que sabía, él fue el único que me dijo, yo quiero ir a tu casa y compartirle de Cristo. Me acuerdo ese día, llegó y le regaló a mi papá un estetoscopio y ¿cómo se llama esa cosa que mide la presión? Manómetro. Ok, eso se lo regaló a mi papá para que mi papá se midiera la presión arterial constantemente. Y luego Pastor Lukbal nos cocinó comida filipina y nos sentamos a la mesa y comimos. Y después mi hermano Bernardo y yo fuimos al centro comercial a traer algunas cosas. Y se quedó Pastor Lukman con mi papá y le habló de Cristo. Y mi papá empezó a escuchar. Mi papá hoy no es salvo, hermanos. Pero él empezó a sensibilizar su corazón. Y luego Dios me enseñó a mí, me dijo que yo debía de dejar de discutir y pelearme y debatir con mi papá. Y yo entendí lo que Dios me enseñó y le dije, Señor, jamás voy a debatir a mi papá otra vez. Jamás voy a discutir con él. Ya no voy a pelear, ya no voy a discutir, lo voy a amar. Y empecé a amarlo y orar y animarlo y empezó a venir a la iglesia. Hoy viene a la casa y oramos y él se espera a comer. Primero oramos por los alimentos. Y Dios ha trabajado en su vida, aunque él todavía no es salvo. La última vez que hablé con él hace un par de meses, volví a tener carga en mi corazón. Dios puso otra vez carga en mi corazón. Francamente no siempre oro por la salvación de mi papá, porque mi corazón se va engrosando por esta realidad tan difícil que mi papá no es salvo. Pero Dios volvió a tocar mi corazón y volví a orar por él y dije, Señor, tengo que hacer algo. Y dije, ya sé qué voy a hacer. No lo voy a hostigar, lo voy a amar, pero sí voy a hablar con él. Y hablé con él y dije, ¿sabes qué, pa? Me acordé de mi abuelita. De mi abuelita Esperanza, su mamá. Le dije, yo siempre había pensado que ella no había conocido de Cristo. Pero cuando me iba a casar, hablé con una prima y salió el tema de mi abuelita Pera, así le llamábamos. Y yo le dije a mi prima, sí, lástima que ella no conoció de Jesús. Y mi prima, que es una de las pocas de la familia que conoce de Cristo, ella dijo, no, primo, ella sí conoció de Cristo. Le dije, ¿cómo? Me dijo, sí. Cuando estaba hospitalizada, el primo Beto, que ni lo conozco, el primo Beto, que es cristiano, él fue al hospital y le habló y ganó a la abuelita Pera para Cristo. Y yo le dije a mi papá, ¿sabes qué, pa? Voy a contar algo que pasó un mes antes de que yo me casara.
yo siempre pensé que mi abuelita era bien religiosa, católica de hueso colorado, pero nunca había confiado en Cristo. Y yo honestamente siempre en mi corazón y en mi mente yo decía, mi abuelita se fue al infierno. Eso yo pensaba. Pero ¿qué crees, pa? Pera, mi prima Pera, así también se llama Pera mi prima. Le dije, mi prima Pera me dijo que el primo Beto de Monterrey vino y le habló de Cristo. Y mi abuelita recibió a Cristo. Y le dije, ¿cómo me gustaría que un día tú pudieras recibir a Cristo? Y volví a orar en mi corazón. Y es algo que me duele, hermanos, porque yo sí creo en el infierno. Y yo sí creo que si mi papá no recibió a Cristo, se va al infierno. Por eso me pesa mi corazón. Hace una semana volvió el Señor a cargar mi corazón por mi papá. Y he vuelto a orar por la salvación de mi papá, hermano. Yo quiero que usted entienda que si existe el infierno, su familia está en problemas. Tus vecinos están en problemas. Y que tú tienes que hacer algo. Y si tú no oras por tu familia, yo te entiendo, porque muchas veces me he desanimado. Pero tú tienes que decirle, Señor, perdóname por dejar de orar por mi familia. Y volver a decirle, Señor, hoy este mensaje me ha ayudado a darme cuenta que debo de volver a pedirte que me des una carga por la gente que no te conoce. Dame una carga por la gente que no te conoce. Dame una carga por mi familia que aún no ha recibido a Cristo. Dame una carga para que hable a otros de Cristo y no ser egoísta y no decir que creo en el infierno y no hacer nada. Señor, pon una carga en mi corazón. Porque, hermanos, el infierno existe. Aunque usted no lo quiera aceptar, aunque usted no lo quiera creer, aunque usted no quiera pensar que no existe o que es el basurero de los judíos en el sur de Jerusalén. No importa lo que usted crea, el infierno existe. Y por eso la Biblia habla de él, y por eso la Biblia dice que nosotros, si creemos en el infierno, vamos a buscar hacer algo para rescatar a la gente del infierno. Vaya al libro de Judas, hermanos. Último versículo que quiero que veamos. Gracias. Si no existiera el infierno, si fuera una parábola, si fuera una ilusión, la Biblia no diría lo que estoy a punto de leer, hermanos. Judas, versículo 22. Es un solo capítulo, así que por eso menciono versículo 22. Dice la Biblia: algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor. Hermanos, si no existiera el infierno, no diría la Biblia que los debemos arrebatar del fuego. Ah, pastor, es que la Biblia usa mucho lenguaje figurado. No me salga con cosas. Yo sé cómo interpretar la Biblia. Yo sé hermenéutica. Yo sé el lenguaje figurado. Pero este versículo no está usando lenguaje figurado. Está hablando que debemos arrebatar a la gente del fuego, hermanos. Yo le quiero pedir, hermano, que piense y decida en su corazón si va a creer que la Biblia realmente habla sobre un infierno. Y si lo va a creer, ¿cuál es la consecuencia de hacer todo esto? Si usted cree en el infierno, su vida no puede permanecer igual. Pero, hermanos, hay un problema muy grande con los cristianos. No creemos en el infierno. Es más, varios de ustedes han estado en varias iglesias. Estoy seguro, porque yo también he estado en varias. Hay iglesias donde jamás en décadas se predica del infierno. O por miedo a la gente que se le ofenda, o porque el pastor ni siquiera cree en el infierno. Yo en la iglesia he predicado varias veces del infierno, porque creo que hay un infierno, hermanos. Yo sé que no le gusta, pero no le predico lo que le gusta, le predico la Biblia. Y creo que la Biblia es verdad.
Y creo que la Biblia dice del infierno. Y creo que debemos hacer algo. Y debemos de seguir predicando. Debemos de seguir avanzando. Debemos de predicar el evangelio, ir más lejos. Por eso en mi corazón quiero empezar otra iglesia pronto, hermanos. Por eso quiero que la iglesia mande dinero a los misioneros. Por eso hay un mes de ganar almas, hermanos. No porque la Biblia mande que hay un mes de ganar almas. Porque yo quiero que la iglesia hagamos algo por la gente que está por ir al infierno. Pero hermanos, hay iglesias que no creen en el infierno. Hay pastores que no creen en el infierno. Hay creyentes que no creen en el infierno. Y sí, es más cómodo no creer en el infierno. Pero creer en la Biblia no siempre es conveniente. Y creer lo que dice la palabra de Dios, y creer literalmente lo que dice la palabra de Dios, te va a incomodar muchas veces. ¿Pero qué preferiría usted? ¿Que le digan que tiene cáncer o nada más le digan, no, usted tiene un resfriado y se muera de cáncer? ¿No prefieren las personas que le diga al doctor francamente lo que tiene? ¿O no? ¿No prefiere francamente que le diga lo que dice la palabra de Dios? La gente que no cree en el cielo ni en el infierno va a ir al infierno de todos modos. Hermano, mire, la verdad muchas veces no importa si usted lo cree o no. Imagine por un momento que yo le digo, no, hermano, la verdad es que yo no creo en la gravedad. Es más, se lo voy a comprobar, hermanos. Y le subo aquí y le intento subir. ¿Usted cree que no va a pasar nada más porque no creo en la gravedad, hermano? No voy a romper unos buenos huesos. O pelo gallo. ¿Sabes cuánto importa que yo crea en la gravedad o no? ¿Sabes cuánto importa que la gente cree en el infierno o no? No es relevante. La gente va a ir al infierno, crea o no, que hay un infierno. Por eso usted y yo tenemos que arrebatarlos de la llama, hermanos. Porque la gente va ciega caminando hacia el abismo, siguiendo una religión o una doctrina de hombres, o simplemente adorándose a sí misma como Dios. Y la única persona que puede arrebatarle del infierno es usted o yo, con amor, tratar de arrebatarle. Hermanos, es tan difícil muchas veces arrebatar a la gente del infierno, pero Dios nos mandó a eso, esa es nuestra chamba. Ayer con la persona con la que hablaba, de verdad, cómo me dolía mi corazón, me frustró mucho, hermanos, muchísimo. Mi hermano Maricel estaba hablando con esta persona y yo vi que esta persona hablaba con un poquito de arrogancia y pedante, y pues la hermana como que ya no sabía qué hacer, así que yo me acerqué y empecé a hablar, y yo ya me lo sé, hermanos, ya sabía, lo escuché como por 3 minutos y dije, ya sé qué tipo de persona es, una persona que sabe mucho de religión, pero yo le dije al Señor, yo no quiero discutir con esta persona de religión y de historia, porque me decía, no, es que Martín Lutero y los protestantes y que quién sabe qué, y que la iglesia católica y que quién sabe. Y yo me negué a discutir con él. Y yo en mi corazón oraba, Señor, ayúdame a pensar en su alma, no pensar. Y yo le dije a él abiertamente, mire, usted conoce de historia, yo veo que usted conoce de historia, yo también, pero la verdad yo no vengo aquí a discutir con usted de esas cosas. Yo quiero que usted sepa que Cristo lo ama, y yo quiero que usted sepa que puede tener vida eterna. ¿Ya tiene vida eterna? No, es que yo soy ministro, me dijo. Yo soy ministro y que llevo 8 años enseñando en la iglesia. Y en mi mente es, ¿cómo es posible? Este hombre está enseñando 8 años. Y le dije, ok, usted está enseñando, pero ¿cuál es su esperanza? No, pues mi servicio y mis obras, y en mi cerebro es, ¿cómo es posible? Este hombre está lleno de religión, lleno de información, lleno de una cabeza infladota, pero no tiene ni siquiera vida eterna. Y eso me pesó mi corazón. Yo le dije, mire, yo no quiero discutir, yo quiero que usted entienda cómo tener vida eterna. No es que somos iguales, no somos iguales, porque yo estoy seguro que voy a ir al cielo, porque tengo vida eterna, porque tengo a Cristo Jesús en mi vida. Y usted no está seguro, usted tiene su esperanza en las obras y en el servicio, me lo acaba de decir. Yo le quiero animar a que usted de verdad lea la Biblia. No sé, de verdad yo me preguntaba, ¿quién sabe qué tanto enseña por 8 años? Pero este hombre de verdad conoce muchas cosas, pero está perdido sin Cristo. Y eso pesó mi corazón, porque hay que arrebatarlos, hermanos, del infierno.
Y hermano, yo le quiero animar que usted piense en que tiene que decidir que es una verdad doctrinal, una verdad cardinal, que sí existe el infierno. Y por eso todo lo que haga en su vida espiritual es a fin de que otros no vayan a ese lugar de tormento. ¿Ve usted? Por eso, hermanos, y voy a seguir predicando del infierno, también del cielo, ¿verdad? Pero hermano, yo le animo a que usted tome una decisión. Si usted no sabe dónde va a ir su alma, le suplico que reciba a Cristo como su Salvador. No pierde nada recibiendo a Cristo, al contrario. No, pero si no existe, mira, si no existiera el infierno, no pierde nada con recibir a Cristo. Pero si usted no recibe a Cristo por dudas, usted tiene grandes problemas. Si usted no está seguro que su alma va a ir con Cristo, necesita pedirle que Él sea su Salvador personal y recibirlo en su corazón. Pero si usted ya recibió a Cristo, usted lo sabe bien. Si usted ya recibió a Cristo, decida qué va a hacer a fin de que otros no vayan a este lugar de tormento. Y decida algo pequeñito. Yo voy a empezar a dar a las misiones. Yo voy a empezar a venir los sábados a ganar almas. Yo me voy a llevar unos tratados, se los voy a dar a mi familia. Yo le decía que estuve orando por mi papá cuando vivía en Estados Unidos. Yo le escribí una carta, con el Evangelio diciéndole cómo recibir a Cristo. Y la bañé de oración y se la mandé, hermanos. Cuando usted ora, cuando usted hace algo, Dios le va a bendecir para que otros escuchen de Cristo. Yo no sé qué necesita decidir. Tal vez tenga que decidir: Señor, pone mi carga otra vez. En mi corazón pon carga por mi familia que no te conoce. Ya no siento carga, perdóname. Señor, ya no siento carga por las personas que no te conocen. Pon carga en mi corazón. Perdóname por ser fría. Perdóname por olvidar que existe un infierno, Señor. Ayúdame a tenerlo en mi mente y en mi corazón y hacer algo a fin de que otros no vayan a ese lugar de tormento. Vamos a hacer algo, hermanos. Amén. Pongámonos en pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, hermanos. Señor, en esta mañana, gracias porque a pesar del calor, todos, o la gran mayoría, me han prestado su corazón para escuchar tu palabra. Señor Jesús, gracias por enseñarnos, advirtiéndonos acerca de la existencia del Hades y del lago de fuego, Señor. Te ruego que tu palabra nos mueva el corazón para ser compasivos, para ser misericordiosos, para ser ganadores de almas, Señor. Te ruego que muevas nuestros corazones. Y también si hubiera alguien que aún no ha recibido a Jesús como su Salvador, que en esta tarde se dé cuenta que Cristo le ama tanto que murió en la cruz por esa persona, para que no vaya al lugar de tormento. Señor, gracias porque tú me has salvado a mí, porque he puesto mi confianza, mi fe en tu Hijo. Te ruego por la salvación de mi papá. Carga mi corazón por la salvación de mi papá. Carga el corazón de la iglesia Jico por sus familiares, por sus vecinos, por sus amigos de la infancia. Señor, tú sabes cómo nos quieres usar como instrumentos para llevar tu evangelio y que otros reciban a Cristo. Pero Padre, mueve nuestros corazones para hacer algo y que podamos ganar a otros para Cristo. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, quiero preguntarle si usted de verdad cree que existe un infierno. Y si lo cree, yo sé que va a ser difícil e incómodo. Pero si usted cree que existe un infierno, con todo su corazón, porque Cristo lo dice, porque Cristo lo demuestra, y usted confía en las palabras de Cristo, yo le quiero animar que ore a Dios y que tome una decisión. La decisión de empezar a orar por su familia, empezar a hablarle a su familia, dar tratados, salir a ganar almas los sábados o en otro día.
pero que usted decida hacer algo a fin de que otros no vayan a ese lugar de tormento. Y si Dios le ha hablado a su corazón y dice, pastor, sí, Dios me ha hablado fuerte a mi corazón y yo estoy tomando decisiones en mi vida, ¿puede levantar su mano para saber que Dios tocó su corazón? Dios me habló a mi corazón, pastor. ¿Puedo ver su mano? Veo varias manos, gracias a Dios. Puede bajarla. Puede bajarla. ¿Por qué no ahora le dice, Señor, perdóname porque a veces he vivido mi vida cristiana sin recordar que hay un infierno? Te pido por mi familia, te pido por mis hijos, por mi esposo, te pido por mis familiares, te pido por mi amiga, Señor. Te pido que me ayudes, dame valentía para hacer algo, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor. Porque yo he decidido confiar que tu palabra dice que hay un infierno. ¿Por qué no ora en su corazón y toma algunas decisiones? Ore por esa persona que hay en su corazón. Escríbale una carta, mándale un mensaje. Visite a ese familiar lejano y compártale de Cristo. Tal vez usted no sabe compartir de Cristo. Tal vez lo primero que Dios le está moviendo en su corazón es, tienes que aprender cómo compartir del Evangelio, de la salvación. Yo voy a aprender para compartirle a mi familiar. En mi trabajo yo le voy a empezar a hablar a aquellas personas que tengo cerca. Señor, habla, úsame para a fin de que otros no vayan a ese infierno. ¿Por qué no ora un momentito en su corazón? Quiero hacer una última invitación. Quizás habrá alguien que el mensaje le hizo pensar en su propia alma y usted no está segura si va a ir al cielo o no, si va a ir al infierno o no. La palabra de Dios dice que usted necesita a Cristo como su Salvador personal. Él es el único que le puede salvar de sus pecados y de la condenación que merece por sus pecados en el infierno. Usted necesita pedirle a Cristo que sea su Salvador personal. Y si hubiera alguien que en su corazón dice, sí, pastor, yo tengo dudas, yo no sé si voy a ir al cielo, yo no sé cómo salvarme del infierno, pero yo quiero hacer eso que usted dice, yo quiero pedirle perdón a Cristo y que entre a mi corazón y que sea mi Salvador. Yo le invito a recibir a Cristo en esta mañana. Si hubiera alguien que quiere recibir a Cristo, por favor hágalo. No se vaya de aquí teniendo dudas de su salvación. Reciba a Cristo, no cuesta nada. Cristo ya pagó por usted. Y si hay alguien que quisiera recibir a Cristo, dígale, Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Reconozco que por mis pecados merezco ir al infierno. Reconozco que necesito un Salvador y reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Perdóname por mi pecado, entra a mi corazón, sé mi Salvador personal, Señor. Necesito que tú me salves porque yo no me puedo salvar por mí misma, por mí mismo. Entra a mi corazón y sálvame, Señor. Si usted no se lo ha dicho, ¿por qué no se lo dice en esta mañana y recibe a Cristo? Si hubiera alguien así que quiere recibir a Jesús, yo quiero orar por usted. Nada más levánteme su mano ahí donde está. Yo quiero orar por usted. No tiene que tener dudas. Cristo le puede salvar de ir al infierno. ¿Habría alguien que dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo en esta mañana? ¿Levantaría su mano un momentito para yo orar por usted? ¿Alguien? Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, pastor. Yo necesito a Cristo en mi vida. Levánteme su mano un momentito. Yo quiero que Cristo sea mi Salvador, pastor. ¿Alguien así? ¿Alguien? Señor, queremos poner en tus manos la predicación de tu palabra. Tú sabes las decisiones que se están tomando. Ayúdanos a ser una iglesia que realmente crea lo que dice tu palabra acerca del infierno. Pero también, Señor, ayúdanos a vivir una vida que refleje nuestra creencia en el infierno. Ayúdanos como iglesia a ser una iglesia ganadora de almas, a hablar a otros, quitarnos la pena, orar que nos quites el miedo, orar que nos ayudes a aprender cómo hacerlo para que compartamos de la salvación que es en Cristo.
Bendice, Señor, cada decisión tomada. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.